Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de este canal. El día de hoy quiero contarles algo muy especial porque tengo mucho tiempo que no subo videos a YouTube hablando yo directamente a la cámara. Y la realidad es que hay muchas razones detrás de esto, las cuales te voy a ir compartiendo a lo largo de los próximos meses, pero voy a empezar a hacer una depuración de los libros que he leído, de todos los libros que he leído. Pero antes de hacer esa depuración, quiero recomendarte algunos de ellos. Bueno, la mayoría de ellos de los que he leído y por qué los he leído y cómo me han ayudado y transformado en este camino como mamá, como emprendedora, como persona que vive en otra ciudad diferente a la que creció y como health coach, obviamente, y todo lo que incluye mi marca personal. Así que bienvenido, bienvenida a un video más. Quiero comenzar con el libro que me ayudó profundamente a soltar el miedo a las turbulencias en los aviones. Y la verdad es que yo nunca había tenido miedo eh, a las turbulencias en los aviones. Antes no viajaba tanto. Recientemente he hecho muchos viajes, pero no tenía miedo de la turbulencia. Realmente era algo que pues nunca había experimentado miedo. Y una vez que estaba viajando sola, cuando me fui a vivir un verano a Puerto Vallarta a trabajar en timeshare y a vender tiempo compartido a todos los gringos y canadienses que pasaban por enfrente de donde yo trabajaba, en esa época, cuando viajé, pues verano es una época donde llueve mucho en esta zona del país, ¿no? Y había una turbulencia horrible en el avión y yo venía sola. Venía con las personas con las que yo iba a trabajar, que me habían contratado en Ciudad de México, porque ellos van y hacen como su scouting, hacen entrevistas en hoteles. Yo fui a tres o, no sé, dos o tres entrevistas, no recuerdo. Y me dijeron, ay, sí, te quedas, ¿no? Y te vamos a pagar y no sé cuánto. Entonces me fui con ellos, íbamos en el avión. La mayoría de las personas se habían ido en autobús desde Ciudad de México, pero pues yo, Lili, obviamente, me fui en avión, ¿verdad? Entonces... eh, ahí fue la primera turbulencia. De hecho, era de noche y estaba ya todo súper oscuro y empezó el avión así a moverse muchísimo. Y yo, "Ah". Eh, pero no pasó de ahí. O sea, realmente nunca tuve un miedo así que de esos que te envuelven y que sientes hasta que vas a vomitar. Porque ya después de que me convertí en mamá y empecé a viajar y empecé a pensar como en los riesgos de qué pasa y si se cae el avión y no sé qué, y mi hija y la voy a dejar huérfana y todas estas ideas, tontas, por cierto, que no aportan, sino que reducen tu capacidad de resolver algo, empecé a leer un libro, que es este. Este libro obviamente estuvo de super moda en redes sociales, no sé, en la pandemia, o al menos en en el pool de redes sociales donde yo pertenecía en ese tiempo de la pandemia. Y lo recomendó muchísimo una de mis primeras maestras, de mis primeras mentoras, que se llama Katie Wilkinson, que con ella hice una entrevista en su podcast en inglés y ella es de Australia. Y ella recomendó muchísimo este libro y la verdad es que pues me llamó la atención como el título, aunque sí es un poco como se va por la parte espiritual, pero hay una página que es creo que la 111 donde empieza a hablar como de la presencia, ¿no? Del momento presente, de cómo estar presente y de cómo vivir la eternidad del momento presente. Y entonces eso me sucedió en una ocasión. Yo llevaba, de hecho, este libro en el avión y empezó una turbulencia. Ni siquiera era una turbulencia tan fuerte, pero era una turbulencia importante. Y, a ver, mi hija iba divertidísima. O sea, ella se sentía en la rueda de la fortuna, o no sé, en algún juego de estos mecánicos. Mi esposo iba dormido y yo quería vomitar de la sensación de falta de control, de querer controlar una situación. Entonces lo que se me ocurrió fue seguir leyendo, ¿no? Y justo llegué a ese momento, como que fue todo tan circunstancial y llegó en el momento perfecto esta parte del libro donde hablaba sobre estar presente, ¿no? Y entonces dejé de leer, puse el libro a un lado y me enfoqué en la ventana, ¿no? Y empecé a mirar como el cielo y s- me transmitió, o sea, a través de esas palabras que acababa de leer y voltear a ver el cielo, como que me transmitió una calma instantánea
impresionante que ni siquiera lo planeé, ¿sabes? O sea, ni siquiera pensé que ese libro me iba a ayudar en eso, pero wow, o sea, después de esto, obviamente es un libro que es muy corto, realmente, y está todo subrayado, ¿no? O sea, todos estos libros los estoy dando en adopción, los estoy regalando, ya tengo demasiados, pero mira, está, o sea, yo a mí me encanta como subrayar las cosas que me dejan muy marcada, y el libro se llama La liberación del alma, el viaje más allá de ti, ¿no? Dice, lee este libro con atención y hallarás en él más que un vislumbre de eternidad. Y Deepak Chopra dijo eso sobre este libro. Y literalmente es eso, ¿no? O sea, es una forma como de liberarte, realmente liberarte. Este señor es un genio, o sea, de hecho lo he encontrado, Michael Singer, lo he encontrado como autor de otros libros muy buenos que hablan sobre abundancia, sobre dinero. No los he leído todavía, pero súper recomendado. La sinopsis dice así. ¿Quién eres realmente? ¿Cómo sería poder elevarte sobre tus barreras y vivir libre de limitaciones? ¿Qué puedes hacer cada día para liberarte y hacer y hallar la paz interior? La liberación del alma ofrece una respuesta sencilla pero profundamente intuitiva a estas cuestiones. Tanto si esta es la primera vez que exploras tu espacio interior, como si has dedicado toda tu vida al viaje interno. Este libro transformará tu relación contigo mismo y con el mundo que te rodea. Confirmo. Confirmo esto que dice, ¿no? Realmente lo recomiendo muchísimo. Tiene otros libros que también son de este estilo, ¿no? No los de abundancia y dinero, sino otros como de conocimiento interno y autoaceptación y sanación y todo esto. Y la verdad es que muy number one bestseller en New York Times. Y sí, sí creo que sea. Me aportó muchísimo, lo recomiendo. Y en el próximo video te voy a recomendar otro libro que me tardé como un año en leer. O sea, son de esos libros que depende la etapa de tu vida, ¿no? A veces sientes que si quieres, que el que quieres leer, ¿no? Tienes como el impulso de leer mucho. Yo lo tengo todo el tiempo, me encanta leer, pero no siempre puedo leer un libro y continuarlo, ¿no? Hay veces que lo empiezo y de plano no me atrapó en ese instante de mi vida y hoy lo entiendo muy bien por qué es. O sea, no significa que el libro sea malo, sino que ese momento de tu vida no está para leer ese libro, ¿no? Entonces, ya tengo varios libros que han pasado por ese proceso y luego retomo y después ya me encantan. Y no recuerdo haber leído lo que supuestamente ya había leído antes y que me hubiera entrado, ¿no? De esa forma a la mente y al corazón. Entonces, sí es circunstancial, ¿no? Yo te invito a que leas mucho si no te gusta leer o así, busca un libro que te atrape. A mí, el primer libro que me atrapó fue a los 16 años. A los 16 años en un supermercado iba con mi papá, así extrañamente, y estaba así como recién lanzado en un anaquel así enfrente de mí y que tenía una portada bien padre que era como un ángel, así una persona con alas y se veía el mar. Por ahí lo tengo. Se los enseño en el siguiente video. Y dije, ay, qué interesante. Y se llamaba El Evangelio del Mal, ¿no? Y yo, adolescente, tipo 16 años, ¿no? Me enganchó muchísimo la primera página. O sea, de hecho ayer se lo leí a mi esposo porque le dije, es que nunca te... Porque me dice, es que a mí no me gusta leer novelas. Y yo antes pensaba lo mismo, ¿no? Pero realmente, si lees una buena novela, olvídalo. O sea, tiene que ser una buena novela, ¿no? Y una buena novela que te resuene en ese momento de la vida. Porque puede ser que, no sé, leas El psicoanalista o alguna otra novela así buenísima, pero no te resuena y entonces no te atrapa y lo dejas y piensas que leer no es lo tuyo. Pero es que leer es de todos. Y además, la lectura, en el espacio de la lectura, es como la gestación o el espacio donde sí, donde se gesta la creatividad, ¿no? Tu creatividad como emprendedora, como mamá, como todo, ¿no? Entonces, altamente recomendado, recomendable leer este libro igual. Y nos vemos en el próximo video para hablar del siguiente libro que leí hace poquito. Nunca lo había leído. Me hizo llorar y la verdad es que me fascinó y se ha convertido en uno de mis libros favoritos. Y obviamente lo que sucede es una especie de novela
y lo que sucede dentro del libro se puede trasladar a tu vida como emprendedora, emprendedor, coach. Así que nos vemos en el próximo video para hablar de este siguiente libro. Chao.